Saludos mi gente, día 1 de ayuno. Hoy yo les quiero contar una pequeña anécdota sobre mi no tan infancia, fue ya cuando yo era casi adulto. Pero yo les quiero hablar hoy de mi papá, ¿ok? Quiero recordar, ¿verdad? Quiero que nos vayamos a la memoria. Mi papá fue una persona que me dio mucho orgullo a mí, me dio mucha alegría durante mi niñez. Yo sentía mucho orgullo de ser hijo de Oscar Hernández de Sidra, todo el mundo lo conoce, maestro de carrera, 35 años, un récord impecable, un hombre que siempre proveía para su familia, no había vicios en mi casa no había gritería, no había peleas, no había contiendas, no había nada de eso. Y yo siempre pues miraba a mi papá, lo tenía como en un pedestal, ¿verdad? Y yo siempre hacía las cosas de forma que pudiera mirarlo a él y sentirme digno de ser su hijo. Eh, un día hicimos algo que no hacíamos nunca, y fue que nos fuimos a celebrar la despedida de año con sus hermanos. Y sus hermanos son otra cosa, mis tíos paternos son lo contrario a mi papá. Entonces ese día mi papá entró en muchos tragos y bebió mucho ese día. Y, y nosotros no lo reconocíamos. Él se puso agresivo, él no quería regresar a la casa, él hablaba bien feo de nosotros, de mami. Él quería que yo me emborrachara con él, si no, no era. Él me dijo, si no te emborrachas conmigo, no eres suficientemente hombre. A mí se me rompió el mundo porque yo nunca había visto a mi papá así. Eh, y ese día pues yo lo puse un poco menos estima a lo que era. Es como si toda su vida de honor y de orgullo se hubiese ido al piso por un instante, por un momento. Eso sencillamente desapareció. Y de ahí en adelante lo empecé a ver más como un hombre como cualquier otro. Un hombre que puede fallar, un hombre que puede errar, un hombre que no es perfecto. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque hoy es un día que durante su ayuno me gustaría que se fueran a su memoria y recordaran esas cosas de su pasado que fueron buenas y algunas de esas cosas que usted siente que lo marcaron. Eh, por qué es importante esto? Porque hay una herramienta poderosa en la nostalgia. Ese sentimiento que sentimos de recordar algo que nos ocurrió en el pasado. Muchas veces lo utilizamos como una excusa para ser quienes somos. Sin embargo, es una herramienta poderosa para desarrollar resiliencia, para desarrollar fortaleza de carácter. Y es importante que esas cosas positivas que nos ocurrieron, nosotros digamos, yo voy a continuar haciendo esto con mi familia y con mis generaciones. Y esas cosas no tan buenas que nos ocurrieron, nosotros podamos decir, esto me ha hecho un hombre más fuerte. La palabra tiene 3 versículos que debemos reflexionar en ellos en el día de hoy. El primero se encuentra en la primera de Corintios 13, versículo 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este versículo me marca, me toca, porque cuando yo tuve esa edad, yo básicamente no quería saber de mi papá después que pasó esa situación. Pero hoy yo soy un hombre. Entonces hoy yo tengo que decidir si esas cosas que ocurrieron en mi pasado me van a seguir marcando y me van a seguir victimizando, o yo voy a comenzar a pensar las cosas de otra manera, porque yo ahora soy un hombre de Dios y yo ya no soy un niño, ya yo no juzgo como niño, ya yo tengo un carácter de hombre. Y entonces tengo que evaluar eso y pensar si vale la pena, si es de Dios, que yo tenga a mi papá en esa baja estima ahora que soy un adulto. El próximo versículo es Salmo 143, verso 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Yo tengo que reconocer que esas experiencias positivas y no tan positivas también vienen de Dios, porque Dios utiliza esas calamidades para mostrarnos y darnos la oportunidad de nosotros formar nuestro carácter. Así que hoy es un buen día de que tú te acuerdes de esos días antiguos y medites en las obras de Dios, en esos momentos de luz y en esos momentos de tiniebla. Y pregúntate, ¿tengo la capacidad de ver la mano de Dios en ese momento que yo sentía que no había escapatoria? Porque es fácil verlo cuando estamos en gloria, ¿verdad? Pero y en esos momentos donde no necesariamente
yo sentía que Él estaba conmigo. ¿Puedo ahora yo pensar y mirar hacia atrás y evaluar si Él en realidad estuvo conmigo? El próximo versículo es la primera de Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que a veces tenemos que tener esa malicia, ¿verdad? Que tienen los niños, ese cuidado, esa precaución a la incertidumbre. Pero debemos ser maduros y recordarnos quién es el que está frente a nosotros. Porque las cosas que nos ocurren en el futuro, no necesariamente vamos a tener los mismos resultados que tuvimos en el pasado, porque hoy podemos reconocer ese Dios que está con nosotros. Durante el día de hoy, durante este tiempo, vamos a pensar en esas 5 cualidades que debe tener un hombre de Dios. Debemos estar siempre en guardia, debemos ser firmes en la fe, debemos ser fuertes, debemos tener una actitud de hombres y debemos hacerlo todo en amor. Así que hoy vamos a preguntarnos 3 cosas. ¿Cuáles fueron esas experiencias o esos momentos de niños que nos impactaron de manera positiva y de manera negativa? Vamos a pensar cómo recordar el pasado nos impulsa al futuro. Y vamos a pensar cuál de esos 5 marcadores es el más fuerte que yo tengo y cuál es el más que yo debo trabajar. Estar en guardia, pararse firme en la fe, ser fuerte, actuar como un hombre, hacerlo todo en amor. Así que muchachos, hoy tenemos mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho para entregarle al Señor. Les pido que tengan un día bendecido, que se acuerden en todo momento quién es el que está frente a ustedes y que Dios me los bendiga.